Hola a todos, bienvenidos a este nuevo video. Yo soy Kilian. Este video es gracias a una sugerencia. Muchas gracias por sus sugerencias. Lo que sea que quieran ver en un próximo video, lo pueden dejar aquí abajo en los comentarios y yo lo voy a leer. Y bueno, primero vamos a comenzar con conceptos que tienen más relación con las personas trans. Hay un par de abreviaturas que son FTM o Female to Male, que en español es de mujer a hombre, que técnicamente pues son los hombres trans, y el contrario es Male to Female, o sea, de hombre a mujer. Esas son las mujeres trans. Exactamente. Con respecto a estas dos abreviaciones, muchos hombres trans las rechazan y muchas mujeres trans las rechazan porque si bien éramos vistos del género opuesto al que somos realmente, es decir, yo era visto del género opuesto y no era visto como un hombre, yo era visto como una mujer, eso realmente no nos convertía en mujeres, porque de hecho la identidad no cambia. Yo siempre me sentí cómodo siendo un hombre, y que yo no supiera decirlo, eso era otra cosa diferente. Así es como muchos hombres también lo ven, y yo no tengo problemas si algunos hombres se quieren poner FTM entre sus siglas, pero yo personalmente no lo haré. Otro concepto importante son los llamados estereotipos. Los estereotipos hacen referencia a una idea que se tiene de una persona o de varias personas, que generalmente las simplifica a los rasgos más característicos que tienen y los tratan de una manera negativa. Ese es un estereotipo. Un estereotipo es, por ejemplo, el estereotipo de ser mujer, de que ser mujer es generalmente ser más débil o ser más sensible, o el estereotipo de un hombre que tiene que ser fuerte, tiene que ser alto y tiene que tener barba y tiene que tener una voz grave. Por ejemplo, la gente que viene de algún lugar en general que se tenga cierta cultura, que esas personas son personas nobles, pero personas ignorantes, y que puedes jugar con ellos más fácilmente que con los demás, y generalmente pues se toma una persona de esa descendencia como alguien tonto, algo que no tiene por qué ser así. Por ejemplo, esas son connotaciones negativas. O que por ejemplo las personas con una tez más oscura son personas malas, o que te van a robar, o cosas así. Esos son estereotipos, generalmente son negativos. Ahora, la identidad de género es otro concepto. Tu percepción, cómo te sientes, cómo te autopercibes tú como persona, es decir, hombre, mujer, ninguno, o fluctuar entre ellos. Es decir, si yo soy hombre, mi identidad de género es ser hombre porque así me identifico, o una mujer se identifica siendo mujer, esa es su identidad, ser mujer. Otro concepto importante es transgénero. Ahora, el concepto de transgénero tiene que ver con una persona que nació, y cuando nació el doctor lo vio y vio sus genitales y dijo tiene pene, tiene que ser hombre, que la percepción social es ser hombre. Y cuando creció se dio cuenta de que el ser hombre no era parte de sí, no se autopercibía como un hombre, entonces hizo una transición para poder alinear lo que era su cuerpo con su mente, o quizás simplemente su mente y su forma de sobrellevar las situaciones, pero tuvo que llevar a cabo una transición de alguna u otra manera. Eso es una persona trans, una persona que nació con un género y se le asignó un género, pero en realidad ese no era su género, tuvo que transicionar. Por ejemplo, una persona que era percibida como mujer tuvo que hacer una transición para ser percibido como el hombre que era desde el principio. El contrario de una persona trans es una persona cisgénero. Una persona cisgénero es una persona que cuando nació se le asignó un género al nacer, pasaron 10, 20, 30, 50 años, murió y nunca jamás sintió una inconformidad con el género que se le asignó. Nunca hizo nada para salir de ese género porque ese género le acomodaba y le gustaba. Entonces es una persona cisgénero. Esto, por si lo quieren recordar y recuerdan algo de química también, pueden utilizar una analogía que son los isómeros geométricos. Como sabrán, los isómeros geométricos existen cis y existen trans. Los que tienen del mismo lado a los grupos metilos son cis, y los que los tienen como en diferentes lados opuestos, son los trans, porque trans viene de atravesar, de pasar del otro lado, y el prefijo cis viene de este lado, del mismo lado. Entonces digamos que hablando de las personas trans, pues tuvieron que atravesar, por ejemplo, las personas transgénero tuvieron que atravesar el género, digamos, pasarse del otro lado del género, o de otro lado, pues no del otro lado específicamente, a otro lado del género. Las personas cis no tuvieron que pasarse a ningún lado. Asimismo existe el término cissexual, que son las personas que no sienten ninguna inconformidad con respecto a sus genitales, nacieron con unos genitales, no les molesta. En cambio, las personas transexuales son personas que no se sienten conformes ni cómodas. Si tuvieran la oportunidad, o si tienen la oportunidad, desean o se harán una cirugía de reasignación. Entonces las personas cissexuales son aquellas que cuando nacieron y tuvieron sus genitales nunca jamás sintieron ningún tipo de molestia en cuanto a ellos, les agrada y no planearían de ninguna manera hacerse una cirugía, o no les gustaría cambiar sus genitales. Técnicamente es lo contrario uno de otro. Ahora, no tiene nada que ver el ser transexual, es decir, incomodidad
incomodidad con tus genitales a ser transgénero, incomodidad con el género que se te asignó al nacer. ¿Por qué? Porque de hecho hay gente transgénero, es decir, que atravesó ese género, que no se siente incómoda con sus genitales. Y también hay gente cisgénero que sí se siente incómoda con sus genitales. Entonces todo es una mezcla de muchas cosas y cada uno se define como más le acomode. Ahora también está el término de disforia de género. La disforia de género se presenta cuando una persona muestra una inconformidad con respecto a su cuerpo y a cómo lo expresa con relación a su género. Es decir, que tiene el sentido de pertenencia no al género que se le asignó, sino a otro género, y siente una inconformidad muy grande y una molestia muy grande por eso, porque no se puede expresar de esa manera. Ahora quiero aclarar en este punto que no todas las personas trans sienten disforia de género. La transexualidad hace no mucho tiempo, es más hace un par de años, era todavía tomada como una enfermedad psiquiátrica. Ahora por suerte ya no, pero sí provocaba muchos problemas, y cuando tenían que diagnosticar la transexualidad, digamos, de un ámbito médico, pues tenían a fuerza que ver que hubiera disforia de género. Y ahora sabemos que no todas las personas trans tienen que tener disforia de género. Ahora hay muchas otras personas que sugieren que en vez de hablar nosotros desde la disforia, porque de hecho la disforia es algo un poquito negativo, es como me siento mal por esto, entonces voy a hacer esto. O sea, la razón de hacer las cosas va desde algo negativo. Pero hay otras personas que sugieren, como por ejemplo Ofelia Pastrana y muchas otras personas de hecho, que ya empiezan a sugerir que deberíamos dejar de vernos desde la disforia y comenzar a vernos desde la euforia de género. Es decir, en vez de vernos como nosotros transicionamos porque nos sentíamos mal, verlo hacia el otro lado. Es decir, yo transicioné porque a mí me hacía feliz verme de esta manera. Me quería ver así, me sentía muy cómodo, me hacía muy feliz verme así, entonces lo hice. Otro concepto son los roles de género. Los roles de género son algo histórico, sociocultural, del momento y del lugar en donde se viva, porque los conceptos de masculinidad, feminidad, hombre y mujer cambian, de hecho, con respecto al lugar y el tiempo en el que se encuentran. Entonces, estos aspectos dictan lo que tiene que ser masculino y femenino. Es decir, que los hombres tienen que ser masculinos y las mujeres tienen que ser femeninas, y cada uno tiene un rol específico en la sociedad, o sea, un papel, algo que hacer en la sociedad, y que uno tiene una cosa y el otro tiene que hacer otra cosa. Esos son los roles de género. Para poder simplificar lo que es ser hombre y mujer, pues desde el principio de los tiempos las personas dijeron, oh, estas personas con estas características tienen que ser hombres y estas personas con estas características tienen que ser mujeres. Cada uno va a tener que hacer cierto papel y este otro va a tener que hacer otro papel. Si lo vemos desde muchos lados, desde el nivel morfofisiológico, anatómico, genético, lo que ustedes quieran, estos roles de género realmente se rompen mucho porque ninguna persona tiene absolutamente todas las características masculinas por ser hombre, ni las femeninas por ser hombre. ¿Por qué? Porque nosotros lo asociamos a ser masculino y a ser femenino, pero la naturaleza y las cuestiones biológicas no entienden de reglas sociales. Las cuestiones biológicas simplemente son, pues así naciste y se acabó, y no necesariamente tiene que ser malo, simplemente es diferente, porque como les digo, pues las cuestiones biológicas no tienen nada que ver con lo social, simplemente son y están porque así suceden. De hecho, es bastante no binaria la forma en la que la naturaleza actúa, porque de hecho la vida se rige gracias a ciertos rangos y parámetros. Nosotros podemos fluctuar entre todos ellos, tanto de corporalidad como de fisiología, como de conducta. Nosotros podemos variar entre uno y otro, no es que seas uno de este lado y otro de este lado y no haya nada en medio, sino que la variación es muy grande, y en la sociedad se ha impuesto que realmente no tienes por qué ser diferente, que todos tienen que seguir o este camino, y si te sales de eso no está bien, pero de hecho la realidad es que así son las personas, así es la naturaleza de ser humano. Ahora vamos a hablar de otro tema, que es la intersexualidad. La intersexualidad, antes llamada hermafroditismo, por cierto, no lo llamen así, no es lo más adecuado, es la presencia de caracteres de machos y hembras en un solo individuo, pero estas variaciones pueden ser muy inmensas y a veces ni siquiera son visibles físicamente. Por ejemplo, hay personas intersexuales que tienen los órganos externos sexuales pero no tienen órganos reproductores y son intersexuales, y hay personas que tienen ambas clases de gónadas, es decir, ovarios y testículos, y son personas intersexuales, pero no son las únicas formas, son muchísimas, demasiadas las formas de ser una persona intersexual, y también son válidas. Y por favor, nunca jamás apoyen al hecho de que las personas intersexuales sean lastimadas cuando son pequeñas. Nadie tiene por qué decidir por nuestro cuerpo, incluso si nosotros todavía no tenemos la oportunidad de decidir. No tienen por qué estar mutilando a las personas. Como no entran en el binario, pues tratas de esconderlo, pero no tiene nada de malo su cuerpo.
abajo. Ahora, también hay otro tema que es la heteronormatividad. Esto abarca más cosas de solo la heterosexualidad, de hecho. Tiene que ver con que las personas cisgénero, heterosexuales, que son blancas, que son de cierta clase social, que son con ciertas características físicas, que no tienen discapacidades, esas son las personas que tienen que existir en este mundo. Y todo lo que se salga de eso se toma como algo negativo, como si fuera un problema. Incluso ser hombre es parte de la heteronorma y ser mujer es como más clase diferente para algunas personas, lo cual está absolutamente mal. Otro concepto es la asexualidad. Ya estos últimos conceptos no tienen tanto que ver con la transexualidad. Ahora, la asexualidad es la falta de atracción sexual hacia otras personas, o tal vez o nulo o de una frecuencia demasiado baja. De este mismo espectro asexual hay muchos subtipos. Uno de ellos es la grisexualidad, que es el hecho de que tú no sientas cierta atracción por las demás personas, atracción sexual, más que en ciertas ocasiones, o es tan bajo el deseo que tú decides ignorarlo y no pasa nada. Son personas a las que recurrentemente no les pasa tener o sentir ese deseo sexual. Y otra forma de asexualidad es la demisexualidad, en donde la persona solo siente atracción sexual por otra persona si tiene un fuerte vínculo con esa persona, es decir, tiene que haber creado un vínculo importante, una confianza o ciertas características que la persona necesite para poder sentir ese deseo o esa atracción. Esos son algunos conceptos que van ligados a la transexualidad y también alguno que otro concepto que creo que es importante saber. Si necesitan saber sobre algún otro concepto y creen que yo se los puedo explicar, pues lo trataré de hacer con mucho gusto. Me lo pueden dejar aquí abajo. Como siempre, en la descripción les dejo mis redes sociales. Ya saben que en todas estoy como Space Killian. Gracias por todos sus comentarios de amor. La verdad es que leo todos y soy muy feliz. Muchísimas gracias y nos vemos en el siguiente video. Adiós.